Vamos a explicar en el artículo las claves, ¿vale? Para potenciar el SEO de vuestro Shopify. En primer lugar, ¿vale? Desmentir que Shopify no sea un buen CMS, ¿vale? Para posicionar en buscadores, sí que lo es, ¿vale? Y simplemente tenemos que tener en cuenta una serie de particularidades que vamos a ir desglosando en el artículo, ¿vale? Antes que nada, sí que vamos a centrarnos en cositas técnicas que son un poco diferentes a otro tipo de CMS, ¿vale? Como WordPress, Magento, y luego haremos una serie de recomendaciones genéricas que os servirían para cualquier tienda online, ¿vale? O bueno, para cualquier web que queráis posicionar. Vale, pues básicamente, oye, tenéis que tener en cuenta las duplicidades, ¿vale? Es un clásico de que de forma predeterminada que simplemente queréis una colección con una serie de enlaces a distintos productos, pues te crea duplicidades, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os digo algún tipo de duplicidad muy típica, ¿vale? Es decir, los productos, por ejemplo, pues el producto debería estar solo el de products con su URL, pues ese mismo se duplica 2, 3, 4 veces poniendo en la ruta collections. Bueno, esto no es conveniente, ¿vale? Porque diluís la autoridad, porque en definitiva es una mala experiencia tanto de usuario como un mal enlazado interno. Bueno, hay que corregirlo, ¿vale? Pues bueno, aquí os decimos luego, siempre eso lo encontraréis en todos, por qué hay que arreglarlo, cómo arreglarlo. ¿Vale? La mayoría vais a tener que tocar código, pero bueno, como sabéis en Shopify no es muy complicado, ¿vale? Si no, también hay extensiones, en algunas veces también nos damos alternativas, ¿vale? Pero el código, bueno, pues aquí simplemente decir, oye, hay que encontrar esto y hay que sustituirlo por esto, ¿vale? Y listo, ¿vale? Luego otro error que hay que tener en cuenta, otro error o bueno, otra mejora son las URLs parametrizadas, ¿vale? Las URLs parametrizadas no son lógicamente una cosa de Shopify, son muy útiles, ¿vale? Y sobre todo en tiendas online con determinado stock son importantes, ¿vale? Simplemente hay que tenerlas controladas, ¿vale? Por lo mismo, mejorar el enlazado interno, mejorar el rastreo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no todos los casos son iguales, pero bueno, sí que con lo que hay que comprobar es que está bien puesto el canonical, ¿vale? A la URL que adecuada, ¿vale? Por ejemplo, pues si son una variante por color y demás, pues a la URL original, ¿vale? Y no enlazarla más de la cuenta, ¿vale? Más de lo que sea necesario, ¿vale? Con estos sencillos pasos, ¿vale? Debería estar solucionado, ¿vale? Luego, por ejemplo, esta URL que la veréis rarísima, ¿vale? También es una URL parametrizada, ¿vale? Las URL parametrizadas, que ya te lo he explicado, son las que veréis que tienen interrogantes, ¿vale? Básicamente, con eso las identificaréis fácil. Este tipo en concreto de URL parametrizada aparece de forma predeterminada en Shopify normalmente en los productos relacionados, ¿vale? Cuando tenéis vuestra propia una ficha y abajo enlazáis a otro tipo de productos similares, ¿vale? Pues esto es tan sencillo como ponerse encima, ponéis el cursor, veis, oye, me sale esta URL que no me mola y que es así fea, ¿vale? Pues simplemente la sustituís por la que tocaría, ¿vale? De producto. Esto lo podéis hacer, aquí os digo con qué código deberíais utilizar, ¿vale? Y para hacerlo todo de forma automática no tenéis que ir uno por uno, ¿vale? Y esto sí que es recomendable que lo hagáis, ¿vale? Porque si no, el enlazado interno aquí se pierde, ¿vale? Porque el enlazado interno siempre tenemos que intentar que sea hacia la URL canonical, ¿vale? Estamos perdiendo ahí muchas oportunidades si no lo generamos de esta forma. Tecnología de Shopify. Estoy seguro que la habéis visto alguna vez, o no sé si os habréis fijado en el footer. ¿Es un drama? No, no es un drama, pero conviene quitarlo porque no aporta nada, es un enlace externo que en sí mismo no es interesante, además diluye un poco la información del footer y bueno, pues hay que quitarlo, ¿vale? Una forma es por código, ¿vale? Os digo aquí cómo se hace, simplemente, oye, en el footer.liquid buscáis el término y simplemente lo quitáis. O otra opción sin código, ¿vale? Que es esta, ¿vale? De editar código de forma determinada, que es lo veréis eso dentro de dentro del propio Shopify, y ahí pues os pongo un poco los pasos, ¿vale? Aquí os pongo los pasos, veréis que son muy sencillitos, ¿vale? Son 3 pasos y ya está. De manera que os he puesto un vídeo por si acaso, que como veis no es mío, esta señora no soy yo, pero bueno, explica lo que pongo yo en el párrafo, más o menos es lo que ella explica, ¿vale? O sea que no, pero bueno, por si queréis profundizar o aprender inglés. Vale, y luego también tener en cuenta el sitemap, ¿vale? El sitemap son dinámicos, ¿vale? Es un poco como los sitemaps que sí habéis utilizado, entiendo que sí. En algún WordPress, Yoast, por ejemplo, pues también es este tipo, ¿vale? También son dinámicos.
Pero bueno, sí que es verdad que en WordPress pues hay muchas posibilidades para editarlo, simplemente poner las URLs que nos interesan. Aquí en Shopify esto no es tan sencillo, ¿vale? Lo que podemos hacer es ir manipulando URL por URL, pues decir, oye, las puedes ir eliminando, ¿vale? Puedes ir jugando con ellas, luego también, aunque vaya por un poco por otro lado, pues decir, oye, no quiero que aparezca, pues le puedo poner un no index, bueno, pero no tienes esa opción de crear un listado con tus URLs más importantes de forma manual o, ¿vale? Como podría ser en otro tipo de CMS, ¿vale? Pero bueno, aquí sí que acordaros, ¿vale? Que la clave es esa, es decir, oye, que aquí solo estén las URLs con intención de búsqueda y yo quiero posicionar, ¿vale? Pues intentar quitar de aquí, pues, páginas de cookies, este tipo de páginas, de carrito, cosas que no nos interesan, ¿vale? Bueno, bueno, para que un poco lo tengáis en cuenta. Datos estructurados, ¿vale? Esto es otro detalle que no es simple. Esto es verdad que no es una cosa tan de Shopify, ¿vale? Es un poco similar a otros CMS, pero bueno, es verdad que viene con algún dato estructurado la mayoría de temas, pero son muy básicos, ¿vale? Entonces sí que conviene que hoy os metéis en la herramienta de resultados enriquecidos, veis si está completo, si no está completo, si hace falta algo, añadís descripción, añadís info, añadís lo que haga falta, porque esto de verdad que se va a notar luego la visibilidad, ¿vale? Y ahora es más importante que nunca este punto, ¿vale? Entonces esto sí que conviene que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Os pongo ahí también cómo hacerlo. Esto es un detallito también menor, ¿vale? Las imágenes con modales, ¿vale? Pues las imágenes tienen que estar siempre con este codiguito, IMG-SRC, ¿vale? Si veis que no, ¿vale? Y está con modal, pues esto suele pasar al final cuando hay mucho JavaScript, pues simplemente os metéis aquí y lo reemplazáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no va a ser muy difícil que posicionen en Google Imágenes estas fotos, ¿vale? Esto sí que es muy importante, si a lo mejor sois un multimarca, es importante, pero sobre todo si hoy tenéis una marca propia, pues aprovechaos, ¿vale? Más cositas. Perdonad, Vale. Y bueno, realmente ya estaría, ¿vale? Estas serían un poco las recomendaciones de SEO técnico puro, ¿vale? Que cambian un poco cómo se hacen en otros CMS, ¿vale? Luego aquí también os pongo otras recomendaciones que también son propias de SEO técnico, ¿vale? Pero bueno, que no las desarrollo porque no son diferentes, ¿vale? Por ejemplo, pues conviene poner un nofollow en las URLs del menú o del footer que no vayamos a enlazar, pues normalmente que no queramos posicionar, normalmente es interesante, ¿vale? Carrito, por ejemplo. Hay que optimizar el robots, ¿vale? El robot sí que tenemos más posibilidades, ¿vale? Ahí podéis poner el disallow, aquello que no queramos posicionar, o sea, que queremos bloquear, pero bueno, aquí hay que tener cuidado. También es verdad que en general están bastante bien configurados, ¿vale? En Shopify. No son tan sencillos como perdón, como en WordPress. Además de esto, también tenéis que tener en cuenta, pues oye, hay que insertar las migas de pan, también tenerlos en cuenta como datos estructurados y por supuesto pues monitorizar rastreo e indexación de forma recurrente, ¿vale? Con estos tips, ¿vale? Puedes tener un SEO técnico muy potente, ¿vale? Y luego hay muchos otros aspectos de SEO, ¿vale? Que ya no son tan propios de Shopify, pero oye, hay que tener en cuenta pues la autoridad del dominio, ¿vale? Un clásico, ¿vale? El dominio pues tiene que conseguir que estar enlazado desde sitio, ser una referencia, ¿vale? También la gente que está en el proyecto, o sea, es muy interesante últimamente si encima además firman luego artículos del blog o demás, que esa persona tenga cierta visibilidad en medios, que aparezca como fuente, se le hagan entrevistas, ¿vale? Todo ese tipo de cosas hay que trabajarlas, ¿vale? Hacer una buena arquitectura de la información, ¿vale? La arquitectura del menú, todo que esté muy bien estructurado, el enlazado interno muy bien estructurado, ¿vale? Tiene que estar, sea tanto semánticamente como priorizando las URLs importantes, y luego también decir, oye, vamos a ser una tienda online que va a crecer, no va a crecer, tener en cuenta un poco ya el futuro, ¿vale? Para que sea adaptable a ello. Cosas clásicas, meta titles, encabezados adecuados, ¿vale? Todo esto pues también trabajarlo, ¿vale? No como un checklist, pero sí que al final sigue siendo útil, ¿vale? A lo mejor no tanto como hace tiempo, pero sigue siendo muy útil. Semántica de las colecciones, de las fichas, que esté toda la información, que sea muy completita, ¿vale? Que no se escape nada, ¿vale? Que no sea un artículo de blog, pero que sea completo. Y luego ese contenido siempre enfocado en la intención de búsqueda, acordados de esto, ¿vale? A lo mejor hay que hacer vídeos, a lo mejor hay que escribir artículos como este, a lo mejor, bueno, hay que ver, ¿vale? En plan, oye, cómo busca el usuario, ¿vale? Y valorar la creación de blogs, ¿vale? Y trabajar toda esta parte de autoridad y demás que os decía.
El blog nosotros tenemos muy detectado que sirve para vender, ¿vale? También, o sea que no es una cosa simplemente que se queda en lo informativo, es muy transaccional, los listados funcionan muy bien si están trabajados, entonces nosotros lo recomendamos en casi todas las tiendas online. ¿Tiene sentido en todas? No, vale, habrá que ver cada caso, pero vale la pena, ¿vale? De verdad, no es una cosa como de hacer en tus ratos libres. Y al final, oye, lo importante, ¿vale? No es si hay que se pone un meta title, no se pone un meta title, es, oye, necesidades y aspiraciones del usuario, vamos a por ellas y adaptamos nuestro site a ello, ¿no? Luego otras cosas, pues velocidad de carga, experiencia de usuario, bueno, ya, esto ya sabéis, que no sé yo propiamente, pero también. Y luego, pues, ya está. Y luego al final, pues, después de contaros todo esto, intentamos venderos que, oye, que nos podéis contratar y hacemos todo esto por vosotros y subimos el posicionamiento de vuestra web. Y encantados de trabajar con vosotros, ¿vale? Pero bueno, y ya está, este es el vídeo, ¿vale? Espero que os haya sido útil, nos podéis comentar cualquier dudilla que tengáis y de todas maneras lo iremos completando, ¿vale? La idea sí que es, si luego de repente hay dentro de un tiempo hay algún aspecto que nos parece interesante añadir, pues lo añadiremos, ¿vale? Será un artículo vivo. Pues nada, gracias chicos y chicas.